Desde que tengo memoria, siempre he vivido sola. Nunca me casé ni tuve una pareja con quien compartir mi vida. No era porque no quisiera, simplemente así fueron las cosas. No tenía una familia a la que llamar mía, y durante muchos años pensé que quizás no la necesitaba. Mi vida era cómoda, tenía todo lo que podía desear. Tenía dinero, mucho dinero. Mi carrera era sólida, y había trabajado incansablemente para llegar a donde estaba. La gente me admiraba por mi éxito y por la elegancia discreta con la que llevaba mi existencia. Vivía en una gran casa andaluza en el corazón de Sevilla, un palacete con patios interiores repletos de azulejos sevillanos y jardines donde el jazmín y las bugambillas trepaban por los muros. Cada estancia estaba llena de las mejores antigüedades que el dinero podía comprar, muebles de ébano tallado, jarrones de cerámica de Triana y cuadros de pintores locales que narraban historias de mi tierra. Mi hogar era más que un simple lugar para vivir, era un reflejo de todo por lo que había trabajado, una fortaleza de independencia. Pero a pesar de todas las cosas que poseía, siempre estaba sola. No tenía a nadie con quien compartir mis pensamientos más íntimos, mis sueños más profundos o mis momentos de tranquila contemplación. La soledad no me molestaba al principio, estaba acostumbrada a ella. Llenaba mi tiempo con mis pasiones, la pintura, la lectura de volúmenes antiguos de poesía española, las tertulias literarias en mi salón y los viajes esporádicos a rincones remotos de la península ibérica. Mis días estaban ocupados, mi mente activa. Sin embargo, había momentos, especialmente en la quietud de la noche, cuando el silencio del palacete se volvía ensordecedor, en los que miraba a mi alrededor y me daba cuenta de que no había nadie a mi lado. Solía rodearme de mi colección de abanicos antiguos, cada uno con su propia historia, sus intrincados diseños que contaban un pasado de romances y secretos. Eran mis compañeros silenciosos, mis confidentes mudos. No me pedían nada, no me juzgaban por mis elecciones o mi vida tranquila. Estaban siempre allí cuando los necesitaba, ofreciéndome belleza y un eco de otras épocas, haciéndome sentir especial por mi aprecio por la historia. A veces me sentaba con ellos durante horas, escuchando la guitarra flamenca que sonaba suavemente desde el patio o contemplando las estrellas desde mi balcón, distrayéndome del vacío que a veces sentía en mi interior. No era una solución perfecta, pero funcionaba. Estaba conforme con eso. No pensaba mucho en el hecho de que estaba sola. Tenía mis tesoros, mi patrimonio, mi dinero y mi carrera. ¿Qué más podría querer, verdad? Pero en el fondo una pequeña parte de mí se preguntaba cómo sería tener a alguien en mi vida. Alguien con quien compartir mis éxitos y mis fracasos. Alguien que se preocupara por mí, alguien que me amara por lo que era, más allá de mi posición. Sin embargo, los años pasaban y me acostumbraba a mi existencia solitaria. Pensaba que nunca necesitaría nada más de lo que ya tenía. Pero a veces, solo a veces, no podía evitar preguntarme si había algo más para mí, algo que había extrañado todo este tiempo. Había llegado a apreciar mi existencia solitaria, pero de vez en cuando pensaba en lo que me había perdido, en lo que sería sentirse deseada, amada o anhelada. Después de todo, no me hacía más joven. Un día, mientras seguía mi rutina habitual de tomar un café con leche en mi terraza, lo noté por primera vez al otro lado de la calle. Un joven acababa de mudarse a la casa vecina, un pequeño adosado de estilo sevillano con un balcón de hierro forjado. No tendría más de 20 y tantos años, realmente era un muchacho. Pero había algo en el que atrajo mi atención con una fuerza inesperada. Su nombre, supe más tarde, era Ricardo. Era alto, bastante más que la mayoría de los jóvenes de su edad, con unos hombros anchos que parecían prometer una fuerza contenida. Su andar tenía un aire confiado, como si supiera exactamente a dónde se dirigía, pero sin arrogancia. Pero no era solo su apariencia lo que destacaba, era su forma de comportarse. Tenía una desenvoltura natural, una manera tranquila pero segura de interactuar con la gente que le rodeaba. Cuando sonreía, era como si toda la calle se iluminara. Tenía esa energía juvenil contagiosa, y su risa, su risa. Era irresistible, no podías evitar sonreír al oírla. Había algo en el que me intrigaba profundamente. Quizás era su actitud despreocupada o tal vez la forma en que la gente parecía sentirse atraída por él sin que él se esforzara. Ni siquiera necesitaba hablar mucho, la gente simplemente disfrutaba de su compañía. Podía ver que tenía un encanto especial, algo que lo diferenciaba de todos los demás.
Yo no estaba acostumbrada a esa energía, a ese desparpajo. Pero lo que más me impactó fue su juventud. Tan joven, casi un niño en comparación conmigo. Y sin embargo había algo en la forma en que miraba el mundo que despertó algo en mí, algo profundo y olvidado. Era difícil de explicar, pero estaba allí, una extraña sensación que no podía ahuyentar. No era solo su apariencia o su encanto, no, era otra cosa. Algo en el que me hacía sentir curiosidad, una chispa que creí extinguida. Me dije a mí misma que era solo un pensamiento pasajero. Después de todo, ¿qué podría tener en común un joven como él con alguien como yo? Intenté desechar esa idea, pensando que se desvanecería, pero permaneció. Persistió silenciosa, creciendo en el trasfondo de mi mente. No podía dejar de pensar en él. Nunca había imaginado que algo así podría suceder. Pero una tarde, hice algo inesperado. Invité a Ricardo a tomar una copa en mi casa. Al principio parecía inofensivo, solo una invitación informal, una oportunidad para conocer mejor al nuevo vecino. ¿Qué daño podría hacer?, me dije. No era más que una conversación amistosa, después de todo. Él era solo un joven y yo era mucho mayor, experimentada y completamente dueña de mi vida. Cuando Ricardo entró en mi palacete, noté cómo sus ojos curiosos recorrían cada rincón de la estancia. Era como si lo viera todo por primera vez, y había un brillo de asombro en su mirada. No pude evitar sentir un poco de diversión ante aquello. Yo me había acostumbrado a mi entorno, pero para él, todo debía ser nuevo y emocionante. Llevaba una camisa de lino blanco inmaculado, los primeros botones desabrochados, y unos pantalones claros que le daban un aire veraniego y fresco. Su cabello oscuro caía sobre su frente con un encanto desenfadado. Yo, por mi parte, había elegido con esmero mi atuendo. Llevaba un vestido de seda color berenjena, ajustado en la cintura y que caía con gracia hasta el suelo, insinuando mi figura sin revelar demasiado. Unos pendientes largos de filigrana de plata, regalo de mi abuela, danzaban con cada movimiento de mi cabeza. Mis zapatos de tacón, de un color similar al vestido, eran elegantes pero discretos. En mi muñeca un brazalete de oro antiguo, un detalle que me recordaba la fuerza de mi linaje. Y casi por instinto, llevaba mi abanico de nácar en la mano, un accesorio que me daba confianza y un aire de misterio. Comenzamos a hablar casi de inmediato, y la conversación fluía sin esfuerzo. Era como si nos conociéramos desde hacía años, aunque era la primera vez que realmente pasábamos tiempo juntos. Intercambiamos historias sobre nuestras vidas, compartiendo retazos de quiénes éramos. Al escucharlo me sorprendió la facilidad con la que podía conectar con él. Sus palabras eran frescas, llenas de vida, sin las barreras que a menudo surgen en las conversaciones entre adultos. Cuando le dije que nunca me había casado, sus ojos se abrieron ligeramente. Parecía sorprendido, como si esperara otra cosa. ¿Nunca te has casado?, preguntó, sinceramente asombrado. ¿Por qué? Sonreí suavemente, encogiéndome de hombros con una elegancia que el tiempo había perfeccionado. Elegí permanecer soltera, dije, mi voz tranquila pero firme. Ha sido mejor así para mí. Hubo un momento de silencio entre nosotros y sentí el peso de sus pensamientos. Me observó por un instante, su expresión cambiando mientras digería lo que había dicho. Pude ver que no esperaba esa respuesta, pero para mi sorpresa, no había juicio en su mirada, solo curiosidad y una mente abierta. En lugar de retraerse, su postura se relajó y se inclinó un poco hacia adelante, como si tuviera prisa por saber más. Parecía fascinado por mi elección, por la forma en que había vivido mi vida. Su energía juvenil, tan llena de vida y vitalidad, era diferente a la de todos los que había conocido. Había una energía particular en él, una vivacidad juvenil que llenaba la habitación. No era como la gente con la que solía pasar el tiempo. No, él estaba vivo de una manera que no había sentido en años. Su presencia hizo que mi mundo ordenado y predecible se volviera caótico, pero de una manera maravillosa. Por una vez sentí que no tenía el control, y sorprendentemente eso no me importaba. La conversación fluía fácil, casi sin esfuerzo. Hablamos de todo y de nada, la vida, los sueños, los arrepentimientos y los deseos. A medida que avanzaba la noche me encontré inclinándome un poco más cerca de él, atraída por él de una manera que no podía explicar. Escuchaba atentamente cada palabra que decía, y podía sentir la tensión creciente entre nosotros.
Sus ojos sostenían los míos más tiempo de lo necesario, y cuando hablaba, su voz tenía una cierta calidez, una dulzura que me hizo estremecer extrañamente. En un momento dado, la conversación cambió. Ya no hablaba simplemente de cosas amistosas, se estaba convirtiendo en otra cosa, algo más profundo, algo más eléctrico. Podía sentir su toque durar un poco más de lo necesario cuando me ofreció otra copa de vino tinto de Jerez, y sus palabras, aunque aún informales, ahora llevaban una carga que no tenían antes. Había una chispa entre nosotros, innegable y real. Cuando la noche terminó, algo había cambiado definitivamente. Era como si el aire entre nosotros se hubiera vuelto denso, cargado de pensamientos y deseos no expresados. Podía sentir que él estaba intrigado por mí, tal como yo estaba fascinada por él. Había querido mantener el control, mantener mis distancias, pero en ese momento, me di cuenta de que no quería hacerlo. Lo quería no solo de la manera en que uno quiere a alguien nuevo en su vida, sino de una manera más profunda, más urgente. Y más que eso, quería experimentar algo nuevo, algo que me había negado a mí misma durante tanto tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. No sabía qué pensar. Ricardo venía cada vez con más frecuencia, sus visitas se volvieron habituales, y cada vez que se iba, me encontraba deseándolo más. La tensión entre nosotros era palpable. Comencé a anhelar su juventud, su energía, la forma en que me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en años. Pasábamos horas hablando, a veces de cosas sencillas, otras veces de temas más profundos que despertaban algo en ambos. Algunas de nuestras conversaciones eran inocentes, llenas de risas y ligereza, pero otras estaban impregnadas de algo más. Había una tensión entre nosotros, un deseo silencioso que crecía con cada palabra, cada mirada que se cruzaba. No pasó mucho tiempo antes de que cruzáramos una línea que siempre me había prometido no cruzar. Nunca lo habría hecho, pero cuando sucedió, fue como lo más natural del mundo. El primer beso fue diferente a todo lo que había experimentado. Me besó con tal hambre como si despertara algo en mí, algo que no había sabido que existía en años. No fue solo un beso, fue una conexión, una explosión de sentimientos que no me había permitido sentir en mucho tiempo. Y sin dudarlo le devolví el beso igualando su intensidad, igualando la pasión que se había acumulado entre nosotros. Era como si el mundo a nuestro alrededor desapareciera, y por ese momento, solo existiéramos nosotros dos, perdidos el uno en el otro bajo la luna sevillana. Una vez que habíamos cruzado esa línea, no había vuelta atrás. Todo había cambiado. El momento que compartimos era algo que nunca había imaginado que sucedería. Era prohibido en muchos sentidos, algo que iba en contra de las normas que siempre había seguido. Pero cuando sucedió, no pude negarlo. La conexión entre nosotros era innegable. No era solo atracción física, aunque esa atracción era fuerte. No era algo más profundo, algo que iba más allá del tacto o el deseo. Era emocional, crudo y tácito. En ese instante me di cuenta de algo que me golpeó más fuerte que todo lo demás, no solo lo quería, lo necesitaba. Había un anhelo en mí, algo que ni siquiera había reconocido antes de ese momento. No se trataba de llenar un vacío o de escapar de la soledad, era algo más profundo, algo que me hacía sentir completa de una manera que nunca antes había sentido. Él no era solo un deseo fugaz, se había convertido en una parte de mí, una presencia que no podía ignorar. Y no importaba cuánto intentara luchar contra ello, sabía que no podría alejarme de lo que teníamos. Con el paso de las semanas, nuestro vínculo se fortaleció. Éramos inseparables. Ricardo y yo nos habíamos convertido en más que simples vecinos y amigos, éramos compañeros en una danza peligrosa, una danza que ninguno de los dos parecía dispuesto a detener. La diferencia de edad entre nosotros era algo que no podía ignorar, algo que permanecía en el fondo de mi mente. Sabía que el mundo nos juzgaría, que la gente tendría sus opiniones, sus susurros. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Lo que importaba era la forma en que él me hacía sentir, la forma en que me miraba, la forma en que me trataba. Era diferente a todo lo que había experimentado. Él no me trataba como a una mujer mayor con todas las expectativas y prejuicios que suelen acompañar a esa etiqueta. No me trataba como a una igual, con el mismo respeto y admiración que le daría a cualquiera. Y en eso sentí algo increíble, un sentimiento de libertad, de ser vista por quien realmente era.
En muchos sentidos me sentí más viva con él de lo que nunca lo había estado. Sacó a la luz partes de mí que ni siquiera sabía que extrañaba. Podía ver el mundo a través de sus ojos frescos, intactos por años de rutina y arrepentimiento. Su energía, su optimismo juvenil, hacían que todo pareciera posible de nuevo. Era como si hubiera desbloqueado algo en mí, algo que creía perdido para siempre. Y en su presencia, sentí que veía el mundo con nuevos ojos, llenos de esperanza y posibilidades infinitas. Pero incluso mientras compartíamos esta innegable conexión, no podía evitar preguntarme, ¿se cansaría de mí? La novedad de mi edad se desvanecería a medida que él creciera y encontrara a alguien más cercano a su edad. El miedo al abandono persistía, pero no podía evitar sucumbir. No quería dejarlo ir. Nuestra relación no era solo una cuestión de pasión, también se basaba en una comprensión mutua de una manera que nunca había experimentado antes. Ricardo había traído una luz a mi vida que ni siquiera sabía que le faltaba. Me había convertido en alguien diferente, alguien que ya no tenía miedo de sentir, de amar y de experimentar el mundo a través de sus ojos jóvenes. Sin embargo, a pesar de todo el amor y la conexión, las dudas seguían insinuándose en mi mente. ¿Era esto solo una fase para él? ¿Estaba realmente comprometido o era yo solo otra conquista en su juventud? El miedo a ser manipulada pesaba mucho sobre mí, pero cada vez que hundía mi mirada en la suya, sabía que no se iría. Y yo tampoco. Habíamos cruzado una línea que muchos nunca entenderían. Nuestro amor era anticonformista, prohibido según las normas de la sociedad, pero era real. No importaba cuánto intentara alejarlo, él nunca me dejó ir. Era persistente y su dedicación hacia mí era algo que nunca había anticipado. Era embriagador. Hubo momentos en los que lo cuestioné todo, mis amigas, mi círculo social, el mundo entero que nunca nos aceptaría. Pero me importaba un comino. Ahora estábamos juntos, y eso era todo lo que importaba. Con el tiempo, algo inesperado se instaló en mi corazón. Había encontrado a alguien que realmente me veía por quien era. A Ricardo no le importaba mi riqueza ni los años que nos separaban. Lo que le importaba era yo y a cambio me di cuenta de lo profundamente que lo quería. Había momentos sencillos y silenciosos en los que permanecíamos juntos, y en esos silencios podía sentir todo el peso de su afecto. No era cuestión de grandes gestos o palabras ardientes, estaba en las pequeñas cosas, en la forma en que me miraba cuando pensaba que no prestaba atención, en la forma en que su mano encontraba la mía sin dudarlo entrelazando nuestros dedos. Sabía entonces que era importante para él, no por lo que podía ofrecerle, sino simplemente porque era yo. Pero justo cuando pensé que lo tenía todo resuelto, cuando sentí que habíamos llegado a un lugar de comprensión mutua, comencé a ver las grietas aparecer. No era solo yo quien tenía miedos, Ricardo también tenía sus propias luchas, sus propias dudas. Empezó a preguntarse qué significaba nuestra relación, especialmente cuando pensaba en el futuro. ¿Podría soportar el juicio de los demás? ¿Cómo nos vería el mundo a él, un joven, y a mí, mucho mayor? ¿Perdurarían sus sentimientos por mí una vez que la pasión se desvaneciera y la emoción de la novedad se disipara? Veía la incertidumbre en sus ojos en esos momentos, y eso me rompía un poco el corazón. Quería tranquilizarlo, decirle que todo estaría bien, pero en el fondo, sabía que no podíamos predecir el futuro. Solo podíamos vivir el presente, donde la conexión que compartíamos era real y poderosa. Y en ese instante comprendí algo crucial, algo que cambió por completo mi perspectiva sobre el amor. No se trataba de la edad, la riqueza o el estatus. No se trataba de las reglas que el mundo intentaba imponernos. El amor, el verdadero amor, era la conexión entre dos personas que realmente se comprendían, que veían más allá de las apariencias y que encontraban algo más profundo. Y en ese sentido había encontrado algo que nunca había imaginado, la felicidad, no solo en la vida que tenía, sino también en un amor que desafiaba las expectativas del mundo. Era complicado, imperfecto, pero era nuestro. Y eso en aquel momento era suficiente. Pero aquella mañana, mientras el sol teñía de oro el barrio de Triana, Ricardo no apareció. Ni una llamada, ni un mensaje. El silencio era distinto esta vez, pesado y gélido. Horas después, mientras mi corazón latía con un ritmo inquietante, un sobre anónimo fue deslizado bajo mi puerta. Dentro solo una frase manuscrita, grabada en una pequeña tarjeta con el emblema de una flor de azahar marchita, un símbolo de nuestra Sevilla,
el tiempo devora lo que no es eterno. ¿O acaso el amor tiene sus propias arenas? Mi mundo, que por un instante había vuelto a brillar con la intensidad de la juventud, se desmoronó. ¿Era esto una despedida? ¿O la prueba definitiva de un amor que se atrevía a desafiar al tiempo?